Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos. Bien, gracias a todos y ya estamos este año ya se ha ido, dicen casi, prácticamente. ¿Y qué nos ha dejado este año? ¿Qué evaluaciones se pueden hacer en materia de derechos humanos, en materia económica, en materia de infraestructura, en materia de educación? ¿Qué puede decir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué nos dejan? ¿Qué nos dejan las promesas hechas, las promesas incumplidas, las promesas que vendrán otros con un caballito de batalla a retomarlas? Y promesas son. Y la gente que vota y que votamos, y en algunos casos nos abstenemos, porque votamos por esperanza, pero no por esperanza que salga una candidata por ahí, sino que porque tenemos esperanzas de que va a haber un cambio. Pero no, el cambio solo es para el grupo que gobierna. Y es un grupo que ha criticado constantemente al que está dentro del gobierno, al que está dirigiendo los destinos del país, pero solamente es por lucha de poder. Es por lucha de que ahí donde estás vos sentado, ahí es donde quiero estar yo y hacer otras cosas, quizás un poco más, hasta más terribles, ¿no? Pero bueno, no, esto no va con dedicatoria, ¿va? Cualquier coincidencia, pues, no, cualquier realidad o circunstancia es pura coincidencia. Fíjense que esta tarde hemos invitado a Dina Mesa. Ya todo el mundo, o sea, es que Honduras, ¿quién no conoce a Dina Mesa? No solamente en el campo nacional e internacional, como defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de ASOPODE, que es la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos. Recientemente cumplieron 12 años. Hablábamos previo a esta conversación que vamos a sostener esta tarde, que hay organizaciones que son bien efímeras y que algunas solamente surgen y que ya conocemos en el pasado y ahora en el presente surgen cada vez que surge un gobierno. Pero son fundaciones que son para agenciarse fondos o para lavar dinero en algunos casos, y que no todas se mantienen porque votan, no nacieron nacen con un fin determinado, que solamente es lavado de activos por mientras dure el gobierno, y si siguen en el poder, pues continúan. Pero en este caso de organizaciones de derechos humanos es más complejo, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, es que reciben plata del exterior, que entre más hablan, más se visibilizan y que hacen oposición solo por hacer oposición. No, señores, son organizaciones defensoras de derechos humanos. Y estaba viendo en estos marcapáginas que repartieron al cumplir su 12 aniversario, aquí hay unos pensamientos bonitos. Dice, la paz solo puede durar cuando se respetan los derechos humanos, cuando las personas tienen que comer y cuando los individuos y las naciones son libres. Dalai Lama. Al final de nuestras vidas, comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan. Martin Luther King. Buenas tardes, Dina. Fue un placer. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad que me da de estar aquí en su programa, y justamente en estos días hemos cumplido 12 años. No han sido cualquier 12 años, han sido de mucha lucha, de ver varios gobiernos que han pasado, de ver diferentes violaciones de derechos humanos, de ver nuestra visión y misión todos los días, de que nos propusimos qué queremos hacer como organización, como la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, y lo que queremos cumplir a lo largo del tiempo que existamos, que ojalá se respetaran algún día los derechos humanos, no existiéramos como organizaciones, ¿verdad? Como las cárceles, ¿no? Sí, que no hubieran delincuentes o... Sí. Sí. Entonces, pues ahí seguimos luchando.
Ha sido un tiempo arduo, 12 años, más de una década de estar ahí, con un equipo ejecutor muy comprometido, con juntas directivas que han pasado también con mucho compromiso y de mucha incidencia nacional e internacional. Nos ha tocado la vocería en este tiempo como directora ejecutiva de la organización para dar la cara por la organización también y también llevar en la espalda algunas amenazas y cuestiones. Por eso a eso iba a llegar, a 12 años también de amenazas. ¿En qué tiempo más se ha visto amenazada Dina Mesa al frente de esta organización? Mire, la lucha por los derechos humanos mía tiene más de 40 años. Sí. Tengo 12 en estar en la organización. Sí. Y he visto a lo largo del tiempo cómo ha ido mutando las violaciones de derechos humanos. Si vemos en la década de los 70, los gobiernos militares con todos sus golpes de Estado y todas sus arbitrariedades. Luego viene la época en el 81 de la supuesta democracia, donde vamos a votar cada 4 años. Eso no nos ha resuelto la democracia en realidad. Y luego vienen pasando otros gobiernos, el gobierno de los ajustes estructurales de la economía, Sí. la de cero tolerancia, y viene una serie de gobiernos de si no les pego, dice, me pegan, algo así que decía Carlos Roberto Rey. No, hay que pagarle, si no, o se les pega, no se les, ¿cómo era? Si no se les paga, nos pegan. O si no se les paga, nos pegan. Ajá. Y está el de Ascona, que aquí no hay crisis. No hay crisis. No la veo. El de Maduro con la cero tolerancia, y así vienen todos estos gobiernos. Con su eslogan. Con su eslogan llega el golpe de Estado. El gobierno de ¿cómo se llama? Emel Zelaya también tenía su poder ciudadano. Ajá. Y luego viene el golpe de Estado, antes de que termine Emel Zelaya, los 6 meses. Y ahí hubo un quiebre. La poquita institucionalidad que logramos construir, porque se creó el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio Público, se impulsó de que la Corte Suprema de Justicia no estuviera politizada. Bueno, no lo hemos logrado en realidad. Es un sueño, una utopía, ¿no? Sí, igualmente contaminaron el Ministerio Público, los partidos políticos. Entonces ahí se negocian el pastel para que puedan protegerlos, porque es una institución que es la persecutora del delito y tiene el monopolio de la persecución. Y luego viene la creación de un montón de instituciones que fue producto de nuestro esfuerzo como sociedad civil. Con el golpe de Estado se rompe la institucionalidad y se cae un montón de cosas, pero se continúa con el gobierno de Porfirio Lobo, después con el gobierno de Juan Orlando, y ahora también continúa la misma historia con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Honestamente da pesar, porque nosotros creímos que íbamos a cambiar, por lo menos que iba a haber una apertura en relación a que construyéramos una nación que estaba destruida, ¿verdad? Que ha venido siendo destruida a lo largo de los años, pero lastimosamente no lo hemos logrado. Entonces tenemos grandes retos, grandes obstáculos también, motivos de campañas de desprestigio y todo eso, que estamos con la narcodictadura, que el gobierno del norte de Estados Unidos nos financia, que nos da un montón de dólares y que desde la embajada americana nos dicen cómo vamos a actuar. Ese es el discurso que tiene el gobierno actual sobre la organización. Organizaciones de derechos humanos, que son asesoras del gobierno y que han sido históricas en este país, levantan ese tipo de campañas también. Entonces, anteriormente nos decían nuevos, ahora nos dicen que somos asesorados por el gobierno del norte y que nuestra agenda corresponde a esa agenda del gobierno del norte. No se equivoquen. La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos no pertenece a ningún gobierno, a ningún estado internacional. Nosotros nacimos justamente porque creímos que debemos hacer la diferencia de estar con las víctimas, de no estropear a las víctimas y de defender sus derechos humanos. Dina, ¿ustedes como asociación han recibido denuncias de violaciones a los derechos humanos? Claro, bastantes denuncias constantes. Tenemos varios ejes de trabajo. Sí. Atendemos periodistas, comunicadores sociales a nivel de varias zonas del país: Occidente, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, Puerto Cortés, San Pedro Sula, en la zona central, Comayagua, Ciguatepeque, La Paz, aquí en Francisco Morazán y en Choluteca e Intibucá hemos atendido a periodistas. Entonces, nuestra misión es construir
un movimiento por la libertad de expresión en el país. Es válido, es importantísimo, porque no solamente es para periodistas, sino para toda la sociedad, pero en el caso de los periodistas y las periodistas, somos muy importantes y ahorita la libertad de prensa está en una decadencia tan terrible que mire que la Sociedad Interamericana de Prensa tiene un programa de exilio. ¿Qué le está diciendo eso? Tiene un programa de exilio. De exilio para periodistas. Y yo vengo de Colombia, de tener un encuentro con organizaciones y periodistas de Latinoamérica. Escuchar todo lo que está pasando, pareciéramos que estamos en Honduras. Entonces, se está viviendo la misma situación que en Colombia, el periodismo. Exactamente, de Honduras. Persecución, intervención en las comunicaciones, vigilancia. Bueno, en Nicaragua y Venezuela es lo peor. En Nicaragua ya no se puede hacer periodismo porque los persiguen. Ya están 298 y algo periodistas en el exilio, que los montan en aviones y los sacan del país. Entonces estamos en una situación bien delicada y estuvimos ahí interactuando y viendo cómo coordinamos entre nosotros. Creemos que es muy importante que nos unamos como periodistas a nivel nacional también, de cómo dejemos a un lado el corazoncito por partidos políticos, por ideologías, y que veamos que nuestra alameda es la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Qué es lo que prima? O sea, que en este tipo de denuncias que hay de los colegas periodistas en el caso del país, o sea, ¿cuál es una denuncia reiterativa que se puede categorizar, por decirlo así, y qué es la predominante en las denuncias de los comunicadores? Actualmente pareciera que yo estoy escuchando las denuncias del golpe de Estado de los gobiernos anteriores. Ajá. Es persecución en vehículos sin placas con vidrios polarizados, es vigilancia de la casa, es ir con motocicletas, hombres extraños, es intervención en sus comunicaciones, es la campaña de desprestigio, es una vigilancia permanente cuando van a cubrir las fuentes, les toman fotografías, les graban en cámaras que hay en las instituciones. No hay apertura, o sea, no se respeta el acceso a la información, o sea, solo dejan entrar a los periodistas que quieren, que no van a ser un estorbo para X o Y funcionario de esas instituciones, y le cierran las puertas a los demás. Entonces, algunos les dicen, no, es que vos no sos periodista, vos no cubrís todos los días aquí el Congreso o la Presidencia de la República, no venís todos los días, entonces no es periodista usted porque solo llega una vez. Entonces, quieren tratar a la prensa como sus relacionadores públicos. Y es cierto que hay un corralito también por ahí en alguna. Eso es lo que han denunciado, que tienen una especie de corral donde usted se mete, le ponen candado hasta que sale de ahí, hasta que ellos le dan su agenda informativa. Ese es el problema, que no podemos estar con una agenda impuesta desde ningún ¿Y esa denuncia la ha Estado. recibido de qué poder del Estado? ¿Bien? De la Presidencia de la República. De la Presidencia. Sí. O sea, que hay un corralito ahí en el. Hay una zona que le dicen el corral. Ajá. Y que le ponen llave. Cuando ya entraste al corral, vaya al corral. Entonces lo tratan como ganado a los periodistas. No sé, el Colegio de Periodistas debe hacer algo ahí y las otras instituciones. Nosotros por lo menos estamos documentando esa situación para poder hacer una denuncia internacional con respecto a que se está violando la libertad de prensa. ¿Cómo es posible que a usted le imponga una agenda y que tenga que quedarse ahí escuchando que van a poner una piedra por allá, que van a abrir una calle por allá, o cuestiones que ellos quieran decir, cuando nosotros como periodistas tenemos la libertad de indagar los asuntos públicos que correspondan? O sea, ninguna autoridad nos puede imponer una agenda, sino que ellos tienen la obligación de ser sujetos de escrutinio. Y ya lo dice el principio 11 de los principios de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los funcionarios públicos están sujetos a mayor escrutinio. Pero realmente me ha dejado sorprendido porque no sabía que existía eso. Pues, hay que ir a ver ese corral para que nos encierren. A ver cómo funciona. Eso no me imaginé, la cuestión de los migrantes allá, que los meten en aquellos corralones y todo. Es probable que se parezca. Yo no lo he visto, pero sí han comentado algunas denuncias que hemos tenido. Que obviamente no podemos decir quiénes corre peligro, pero sí vamos a monitorear y estamos documentando esa situación. O sea, no es una persona que nos han dicho, son varias. Entonces, y luego eso de que usted va a acreditarse y le dicen que no puede, que no lo van a acreditar porque usted no
no es periodista. O sea, ahí definen quién es periodista y quién no es periodista. Pero eso ocurre en casi todas las instituciones del Estado y está ocurriendo precisamente en este está gobierno. Ocurriendo, y que nosotros tenemos jurisprudencia. Sí. Usted, no solo porque tenga un carnet del Colegio de Periodistas, que se haya graduado en una academia, es periodista. Ajá, sí. Ya lo dice la Comisión Interamericana, quién es periodista, y la Corte Interamericana. Periodista es el que recaba, el que investiga y el que difunde información. Entonces, están pidiendo un montón de requisitos y eso violenta una jurisdicción que hay en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde a un periodista le habían hecho eso creo que fue en Costa Rica, si no me recuerdo. Entonces la Corte dijo que el periodismo no es carnetización, Ajá. que no puede haber una colegiación obligatoria tampoco, y sino que es aquella persona que reúne esos 3 principios que ya le decía. Entonces acá están violentando todos los relacionados a los convenios internacionales de libertad de expresión y libertad de prensa. Y en el gobierno de Juan Orlando Hernández, que ya cuántos años tenía, ya existían como organización, ¿cuáles eran las denuncias más frecuentes que se presentaban en relación a violación a la libertad de expresión y persecución a los comunicadores sociales? Era más sutil también, ¿verdad? ¿Era más sutil? Sí, llamadas bueno, ahora lo hacen también. Sí. Llaman a los medios, llaman a los directores que quiten a X o Y periodista. Los están asfixiando económicamente en el otro igual. O sea, cada gobierno lleva su grupo de periodistas. Hay algunos periodistas que ahora están ideologizados. Uh-huh. Y lo insultan a usted mismo, le dicen que es de la narcodictadura y no sé cuánto, y son nuestros compañeros. Sí, y has encontrado que también de repente, Dina, perdón que ha interrumpido, pero que también hay colegas que logran colarse a los que están bien enmascarados, uh-huh, que le dieron bonita cara al gobierno anterior, sí, y este gobierno pues los ha agarrado y los ha acogido como miembros de su propio partido, pues, y que están gozando de puestos importantes. Y además son los peores verdugos en contra de otros colegas que anduvieron ahí mismo en las calles y aguantaron hambre, aguantaron sol, aguantaron lluvia y todo, en esas reporteadas que se pegan, ¿no? Y que se esperan largas horas a aquellos funcionarios para que puedan dar entrevistas. Y que ahora son verdugos de los demás colegas. O sea, ¿hay denuncias contra ese tipo de periodistas también? Claro que sí. Hay nombres y apellidos de colegas que anteriormente nosotros los habíamos visto en otras posiciones. Yo me asusté al verlos, pero después asustarme se terminó porque ya era como una costumbre, ¿no? Entonces, digo yo, ¿cómo es posible que las y los periodistas nos centremos solamente claro, debemos sobrevivir, ¿verdad? Sí. Económicamente atender a nuestra familia y todo, pero la dignidad no podemos perderla, ni tampoco nuestra visión de la libertad de prensa y libertad de expresión. Mientras usted se someta, después le siguen poniendo el pie en el cuello. Acepta esta cosita, después le ponen más y más hasta que le quitan la libertad. Y tal como dice ahí, sí, que un pueblo no es libre si no tiene libertad, pues. Entonces, y no es una cuestión de que yo soy comunista, socialista, democrática, bueno, pero eso no existe aquí en Honduras. Socialismo democrático, no sé de dónde lo trajeron porque no lo aplican. Y eso da coraje. Es un concepto abstracto realmente. Da coraje, ¿sabe por qué, Carlos? Porque son mentiras. Ideologizando una cuestión que no aplican. Pero yo creo que ni ellos mismos se conocen el concepto tampoco, pues, me parece. Pues no sé, casos, pero solo repiten nada más. Pero da coraje que ideologicen esa cuestión. Y el Día de los Derechos Humanos ideologizaron todo. Sí, incluso organizaciones históricas que anteriormente se pumpuneaban el pecho por la memoria histórica, la olvidaron y ahí dijeron un montón de cosas que no practican. Entonces, ese es el contexto en que nos movemos como organización. No somos gratos, ni por aquí ni por acá a veces, porque decimos las cosas como son. Y atendemos sin sesgo político a todo el mundo. Siempre y cuando sea una víctima de violaciones a derechos humanos, la atendemos y llevamos el caso, le damos constancia y todo eso. No tomando en cuenta esa cantidad de años que tienes en relación a la defensa de los derechos humanos,
sino que ya como representante también de esta organización. O sea, quisiera hacer un comparativo entre el gobierno de Juan Orlando Hernández, la persecución, la violación a los derechos de la libertad de expresión, en comparación a lo que lleva este gobierno, que se pensó que también iba a ser un mejor gobierno, en el sentido de que por aquella cuestión de libertad y de todo, ¿no? Porque que se pensó, no sé realmente, pero usted que ha estado más de cerca me puede decir, me puede hacer un comparativo más o menos así, a grosso modo. Se criminalizaba el periodismo en el gobierno de Juan Orlando. Se utilizó los delitos contra el honor como una punta de lanza para amedrentar periodistas, y por eso es que se reforma el Código Penal, ¿verdad? Y se meten más figuras para atacar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y ahí están. El gobierno de Xiomara nos dijo que nos iba a desmantelar eso. Ahí está, dicen, no tienen una voluntad política para hacerlo. Entonces eso implica que cada vez que usted habla le dicen, bueno, te voy a querellar. Y así las llamadas telefónicas a medios de comunicación que lo hacen por su teléfono particular, y los colegas tienen miedo de denunciar públicamente, les dicen, baja ese titular que no me gusta. Y esa nota que subiste, o si usted tiene pauta publicitaria, lo llaman al banquillo. Sí. Si está en casa presidencial, lo sientan y le dicen, ¿qué te pasó con esa noticia? Entonces, está violentándose igualmente la libertad de prensa. En el gobierno de Juan Orlando se hacían las llamaditas a los medios, o se les decía que se les iba a quitar la publicidad y no quitaban a X periodistas. Ahora igualmente se está haciendo. Se tenía asesinatos, habían asesinatos en el gobierno de Juan Orlando, hay asesinatos en el gobierno de ahora. El gobierno de Juan Orlando no se investigó, el gobierno de Xiomara tampoco se ha investigado. Van empatados, pareciera. Gobierno. ¿Qué otra cosa? Bueno, las amenazas en cuanto a vigilancia hay. Nos dijeron que nos iban a desmantelar todo el sistema de vigilancia electrónica en las comunicaciones. Las escuchas, las famosas escuchas. Las famosas escuchas existen, Carlos. Todavía. ¿Y en nos esto están escuchando ahí? No, sí, y aún ha apagado el teléfono. ¿Sí? Que escucha, nos escuchan, con quién se reúne usted. Con el Pegasus funcionando. Está funcionando. Y es lo que estaba funcionando de Juan Orlando Hernández, y lo denunció la oposición en ese momento. Sí. Y yo, alguna información que llega es que ahí está siempre funcionando. Fortalecido. No, el aparato de intervención está fortalecido. Fortalecieron el aparato, no lo eliminaron. No lo eliminaron, sino que lo fortalecieron. Tenemos en el golpe de Estado, nace la sala de crisis, no sé si usted se dio cuenta. Ajá. La sala de crisis es que colocan los rostros de las personas que consideran enemigos al gobierno. Lo tuvo Juan Orlando, lo tuvo el golpe, lo tiene Xiomara. Ahí estamos. Yo espero que me han puesto una buena foto, porque ahí estamos. ¿Por qué no les envía una que usted quiera? Sí, que me pongan ahí, ¿sí? ¿Verdad? Sí, pues ahí estamos varios como enemigos del gobierno. Entonces, enemigo del gobierno es considerado aquel que no piensa igual que ellos. Igual. Entonces van en el empate. O que está criticando mucho las situaciones o órdenes que ellos giran, sí, o las políticas que ellos implementan. Okay. Y tenemos paisajitos también. Ajá. Paisajito en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, denuncias contra el actual rector Odir Fernández, que fue puesto por libre. Sí. Ahí está vigilando a los maestros, está mandando, o sea, la cátedra que antes, que debió respetarse siempre, se está violentando. Ahí los mismos estudiantes van con teléfonos para grabar a sus maestros y después transmitirle al rector. Entonces hay paisajitos y de todo en este país. Y bueno, quedaron empatados los gobiernos, ¿verdad? Porque hay impunidad, hay persecución, hay serias violaciones de derechos humanos. Dijo la presidenta que iba a castigar a los responsables y que ni un tiro más en las manifestaciones. Ni gas. Ni gases. Y se está utilizando al por mayor. Entonces, ahora hay una nueva policía, hay un nuevo ejército, pero tenemos violencia en las cárceles, crímenes, torturas, irrespeto al espacio cívico. Se han asaltado. A eso quería llegar un poquito más adelante, sí, sobre relación, porque se ha dicho y se ha denunciado que hay reducción de todos los espacios cívicos. Sí. Pero en esos paisajitos de los que habla usted, y ha mencionado directamente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
¿Qué otros paisajitos hay que no los hemos logrado detectar nosotros? Paisajitos en Gobernación y Justicia, Ajá. paisajitos en CONAPREV, en el Mecanismo Nacional de Protección a través de la Secretaría de Derechos Humanos, en Cultura Ah. ¿cómo se llama ahora? Ahora le pusieron un montón de nombres, ¿no? Cultura Pero y demás. era Ajá. Cultura, Arte y Deportes antes, eso es lo que Ajá, y recuerdo. ahora de los pueblos, también, ¿Y dónde está Narela Vélez? sí, también ahí Sí. se ha mencionado que hay un paisajito. Luego también en la Corte Suprema, ahí hay irrespeto completo a la carrera judicial. Hay un paisaje completo, no Paisaje. es paisajito, ¿no? Paisaje completo. Y bueno, por ahí vamos, en esos paisajitos. O sea, es el reflejo de todo lo que está ocurriendo a nivel general en el gobierno actual. Paisajitos podría ser un sinónimo de nichos Islas de poder. islas de poder, y en la cual sirve para amedrentar o para ejercer un control Sí. que favorezca al gobierno totalmente. Claro, y como no tenemos institucionalidad, usted va y dice, bueno, voy a denunciar a este tipo o esta mujer ante el Ministerio Público. No le funciona la denuncia. No pasa esa denuncia porque le hace falta muchos elementos. O sea, ahí tienen un módulo ¿Sí? que debe pasar primero ahí para que llegue a las otras fiscalías. O sea que ese es otro paisajote. O sea, Se me olvidó mencionarlo. Sí, ese es un paisajote. Porque ahí es ¿cómo se llama? El que tiene la persecución penal. Y si no pasa ahí una denuncia, usted no puede hacerla. Luego, ¿saben lo que está ocurriendo en la Policía Metropolitana, en el Core 7 que le llamamos? ajá. Ahí ponen las horas que los abogados van a visitar a los privados de libertad ahí en esa posta. No puede pasar de las 7 de la noche. Los fiscales también tienen hora Sí. de la persona que está conduciendo esa policía. Tiene hora. O sea, y respeta a fiscales, y respeta a abogados, y ese lacera el derecho a la defensa de los detenidos. Entonces, pero nadie hace nada. Porque hay una fiscal que se atrevió a denunciarlo ante un superior y más bien la amenazaron. Entonces hay un montón de cosas que están pasando y que si las juntamos todas vemos cómo no hemos tenido cambios sustanciales. O sea, tal vez podemos tener una calle repellada, está bonito eso, pero en cuanto a la dignidad humana creo que no se ha trabajado. No se ha trabajado lo que nos dijo la presidenta Xiomara, de profundizar la protección a las personas que están beneficiarias del mecanismo de protección. Ahí más bien se desmanteló ese espacio y tiene un montón de problemas. Luego, el Consejo Nacional de Protección, ¿verdad? Que es el ente asesor del sistema de protección. Ahí también, ahí terriblemente, no se discuten las problemáticas de seguridad para las personas beneficiarias, sino que ahí creo que van a sentarse y a tomar café. No sé si toman café, pero es muy importante en los espacios que tenemos ahí en sociedad civil, que son impuestas las personas a través del contubernio entre la ministra de Derechos Humanos y las organizaciones de sociedad civil que están en la coalición contra la impunidad. Pero pienso yo que usted pasa sin pena ni gloria en esos espacios sin hacer nada por este país. Creo que daría pena salir así. Yo saldría con la cola entre las piernas. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas oportunidades. Le digo porque yo fui concejal del Consejo de Protección. Hay muchas oportunidades para poder impulsar cosas en el Mecanismo Nacional de Protección, aunque tengamos un gobierno que tengamos. Pero creemos que la presión, el abordar las cosas sistemáticamente es muy importante. Lina, porque hay muchas dudas y la gente se resiste a que mejor un mecanismo de protección esté resguardado como usted, como persona que tenga elementos de seguridad del Estado. ¿Por qué la gente prefiere mejor y dice no? Porque hay desconfianza. ¿Qué es lo que pasa? Ahora hay desconfianza en todo el mecanismo también, ¿Sí? porque se utilizan algunos casos de persecución política dentro del mecanismo. Le puedo mencionar dos. Sí. El caso del colega José Carlos Panameño. Ajá. Y la doctora Montserrat Arita. Sí. Ellos dos. ¿Qué pasó en esos casos? Bueno, al principio no querían ser tomados
Ahora hemos tenido algunos avances, nosotros acompañamos el caso, hemos tenido algunos pequeños avances, pero inicialmente no, ellos son perseguidos por colectivos de Libre. Les han querido quemar su casa, han denunciado todo eso y han tenido que desplazarse de sus casas porque estaban siendo amenazados por los colectivos. Ellos viven en una colonia donde hay colectivos y dicen que son impulsados por diputados del Congreso, por un diputado del Congreso Nacional. Esos colectivos entonces les caminan estropeando a sus ancianos, porque los ancianos los tuvieron que dejar en esa casa que han vivido unos 40 años. Los tuvieron que dejar y entonces ahí llegan los colectivos a amenazarlos. No se pueden mover los ancianos, no se les puede ir a dejar a veces ni medicina. Entonces han impulsado acciones judiciales contra José Carlos, el periodista José Carlos. Lo tienen ahí con 3 procesos que lo quieren mandar a prisión, que ha generado violencia contra X o Y del colectivo. Pero al revés, la doctora Arita, que es la esposa de él y que también hace un programa que se llama Analiza tu ciudad, que lo hacen los dos, ella ha interpuesto acciones por violencia contra ella desde los colectivos y mire que no ha funcionado. Yo he ido con ella al Ministerio Público y he constatado de que no funciona, que hay una línea de los fiscales de no atender su denuncia. Más bien el otro día estuvimos en la Fiscalía de la Mujer y la fiscal que la atendió le dice, no, pero su denuncia es producto de un parqueo, que están peleando un parqueo, dijo su mamá. Entonces le digo yo, usted está descalificando la denuncia de una mujer y esta es la Fiscalía de la Mujer, ¿por qué no investiga? Entonces luego denunció ante Fiscalía de Delitos Comunes, ahí está parado, porque como los quisieron incendiar con botes de gasolina a la casa, no ha avanzado nada. Ese es uno de los casos. El otro usted ya lo conoce, que es el de Jorge Jiménez. Ese caso, ¿verdad? Que le han querido quitar las medidas, que le ponen un montón de trabas. Y otra cosa, quien manda en el comité técnico, que es el órgano donde se decide la aplicación o no de las medidas o continuarlas, es la policía. Ahí es la policía la que manda, no es todos los organismos que están ahí adentro, que es la Procuraduría General de la República, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos como observador, el Alto Comisionado como observador, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Dirección General del Sistema de Protección. No mandan, o sea, no toman decisiones, sino que ellos, de acuerdo a lo que dice la policía, así reaccionan. Bien, vamos a ir a una breve pausa. No es lo que vende la policía, entonces, cómo se presenta y cómo se hace mediáticamente, o sea, esa imagen que quiere dar de bondadosa y de mucha relación con el pueblo hondureño y de toda aquella lucha contra narcotráfico, lucha contra el crimen, lucha contra todo, pero eso me lo responde luego de esta pausa. Ok. Bien, esta tarde con Dina Mesa, defensora de derechos humanos, directora ejecutiva de Asopode. Licenciada Mesa, realmente nos ha dejado un poco sorprendido todo este tipo de denuncias que nosotros, como estamos imbuidos también muchas veces en una serie de situaciones del medio que nos absorben y que dejamos un poco a veces la calle, y es en la cual sí crecimos pues en la calle y sí somos calle, como dicen aquellos, pero no nos sorprenden ese tipo de denuncias. Ahora bien, veo que no hay soluciones ante todo esto que ha dicho usted. Porque ya prácticamente este gobierno, ya un año político el siguiente, ya desde ahora pues estamos ya en política. Hemos venido insistiendo en que no se establezca un diálogo nacional. Y en el marco de los derechos humanos, hemos visto cómo se está planteando la Política Nacional de Derechos Humanos, la segunda política. La primera la hizo en la Secretaría de Derechos Humanos, donde estaba Ana Pineda, la abogada Ana Pineda. Y fue un plan, el primer plan de derechos humanos consultado con más de 2,000 personas. Hoy vemos que la Secretaría de Derechos Humanos convoca a sus afines y a quienes les interesa que vayan, pero a los demás no nos ha convocado.
O sea, va a ser una política de derechos humanos discriminativa, que no se consultó a todas las personas que trabajamos los derechos humanos en Honduras, sino que un grupo reducido que le convenía a la ministra de Derechos Humanos para no tener problemas. Esas son las situaciones que están pasando y por lo tanto, y bien es cierto, se hizo una buena política en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, faltó cumplirla también, pero fue muy consultada con diversos sectores de la sociedad. Eso es lo que le falta. Falta poco tiempo para que termine el gobierno, pues si hay voluntad política todavía podría hacer algo tal vez. Pero tenemos una situación grave de cooptación de organizaciones, una situación que tiene el espacio cívico bastante reducido, se amenaza a la gente que se le van a cerrar las organizaciones. A nosotros nos quisieron hacer algo el año pasado, nos dijeron que encontraron nuestro expediente de la organización en limpio y que no teníamos expediente. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo que no presentáramos el informe financiero del año pasado y que no existía. O sea, se presenta en febrero de cada año el del anterior. Sí. Estábamos presentando el 2022 y nos dijeron que estaba vacío 2021, que no teníamos informe. ¿Qué dice la ley? Dice que si usted tiene, la organización tiene 2 años de no presentar informe, la suspenden. Entonces ese era el objetivo. Esperemos en este otro año que viene a ver qué nos dicen. Posiblemente nos suspendan, no sé, no sabemos. Porque quien tiene el poder absoluto es un poder absoluto corrompido. Entonces esperemos a ver qué nos va a pasar. Pero bueno, esas son las situaciones que están pasando. Por eso es que tenemos diezmados los derechos humanos por falta de voluntad política, por falta de cumplir las cosas que se dicen en los planes de gobierno, que solamente son un escalón para llegar al poder, pero que en realidad, usted pregunta a los tolupanes cómo los tienen abandonados. Allá llegó la anterior ministra a ofrecerles el sol, la luna y las estrellas a Lloro. La ministra Natalie les dijo que les iba a resolver varias problemáticas. Les siguen invadiendo sus tierras. Hay hombres armados de Finlander Armijo, de aquel ex general, sí. Hombres armados, incluso llegan policías, militares ahí a la zona, los tienen amedrentados. Entonces es una situación grave. O sea, luego, que hay denuncias de tolupanes. Sí, tolupanes, de varios grupos étnicos que están sufriendo persecución. Y también tenemos de que las medidas de protección no están cumpliendo con sus objetivos, ¿verdad? Y ahí tenemos a Juan López, que fue asesinado. Él tenía constantes motocicletas fuera de su casa, lo denunció constantemente y no le hicieron caso. Igual otros grupos que están bajo el mecanismo de protección. Este grupo de los tulupanes están bajo protección, pero no los están protegiendo. Entonces, situaciones graves que no se han resuelto y que no vemos una voluntad política para avanzar. Le consultaba lo de la policía, porque se presenta como una policía que está bien cercana al pueblo, que está combatiendo el crimen, la narcoactividad, la delincuencia, la extorsión. Y que a propósito de la extorsión se dijo que ya esta era la última prórroga que se hacía hasta el 5 de enero, tengo entendido. ¿Qué significa un estado de excepción cuando han dicho algunos defensores de derechos humanos que lo que hacen es criminalizar las zonas también? Porque no en todas las zonas pobres hay delincuentes, o sea, o viven solo delincuentes. Sinónimo de pobreza aquí es sinónimo de delincuencia, o sea, es bien complejo esto, Tina, y le consulto esto porque se aproxima un proceso electoral. Probablemente, como puede ser que hasta el 5 sea esto del estado de excepción, realmente ha valido una inversión que no conocemos realmente cuánto es en total que se ha invertido para poder mantener el estado de excepción versus resultados y qué implica, cuántas violaciones a los derechos humanos se han presentado más bien en estos estados de excepción, si realmente va a ser la última o va a ser calificado todo el gobierno en su totalidad como un gobierno realmente como calificado como el gobierno del estado de excepción. Bueno, varios periodistas se unieron, entre ellos una compañera en Pasos de Animal Grande, se unieron para hacer una investigación que dice el estado de excepción sin éxitos pero con muchas víctimas.
Ahí está en pasosdeanimalgrande.com, que pueden verificar. Hay audios de víctimas que señalan cómo los han torturado, de familiares de víctimas. Hay desaparecidos también, que no han encontrado todavía en el marco del estado de excepción. ¿Por qué? Porque ahí se pierde el derecho de asociación, el derecho de organización. Está suspendido también la libre locomoción. Donde está el estado de excepción, ahí pueden entrar a su casa a cualquier hora. Como Carlos López lo pueden ir a buscar y se le meten y le dicen, no, es que es el marco del estado de excepción. Y le están registrando sus cosas, supuestamente buscando a ver qué. Entonces tienen las manos libres la policía, y son un montón de policías. Ahí el comisionado de derechos humanos ha sacado varios informes donde señala las graves violaciones a derechos humanos que están cometiendo, y luego también como las mujeres están sufriendo víctimas de violencia sexual, están siendo víctimas de violencia sexual. Eso lo dicen los informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Entonces no tenemos un respeto por los derechos humanos en el marco del estado de excepción. Ahí usted cae en ese espacio donde hay intervención por el estado de excepción y agárrese, porque de acuerdo a las denuncias que se han escuchado, y si usted escucha esos audios tan horribles de que salieron en este reportaje que le digo, en Pasos de Animal Grande, da una decepción. Que uno piensa cómo se utilizan estos leyes, estos mecanismos legalizados, ¿verdad? Legalizados para controlar, para un control social en realidad. Imagínese usted en las elecciones qué va a pasar si sigue esto. Yo no creo que se termine el 5 de enero. Este estado de excepción solamente debía durar, de acuerdo a la Constitución, 45 días. ¿Cuántos años tenemos? Vamos a ajustar 2, ¿verdad? Ahorita. Son como 16 prórrogas que se han tenido. Bueno, son ilegales todas las que pasaron de 45. Nosotros con JOPRODE presentamos un recurso de amparo, nos lo negaron, porque señalamos que se estaba violentando varios derechos, varias garantías constitucionales, y denegaron el amparo. Y bueno, va a traer muy feos resultados si continúen las elecciones, porque imagínese usted la oposición política, le van a saltar las casas y van a decir que los capturan por X o Y situación de delitos comunes. Entonces, o se le requisan los documentos, sencillamente. Sí, una forma de generar terror en la población, y posiblemente ni salga a las calles a votar, ¿verdad? Entonces creo que todo esto lo debemos cuidar, y creo que debe haber una reflexión de parte del gobierno de la presidenta Xiomara en cuanto a en realidad tomar la pasión por los derechos humanos, la legalidad por los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Mire que el gobierno debió cumplir, digo debió cumplir porque ya se va, lo que es un pacto que existe donde se llama la Coalición Global por la Libertad de Prensa. Ahí dice que los gobiernos, que son como 40 y tantos, y el número 19 creo que es Honduras, hay muchos, muchos países que se unieron y firmaron ese pacto en el Reino Unido, y ahí se comprometieron a respetar la libertad de expresión, a investigar las amenazas, a investigar toda la violencia contra los periodistas y la libertad de prensa, y establecer mecanismos de respeto a estas libertades. Pero Honduras no ha ido ni a una sesión. Y yo se lo dije al vicecanciller Gerardo Torres. Ahí está la Coalición Global contra la Impunidad, hagamos algo por ello. Al principio que llegaron al gobierno, sí, y que se podía hablar con ellos. Ahora no ¿qué pasa? ¿No se puede hablar con ellos? No sé, no he buscado, pero no hay diálogo ahorita. En el gobierno en ningún espacio. No sé, posiblemente en Cancillería lo haya, ¿verdad? Pero Cancillería es un espacio que debe impulsar esta Coalición Global por la Libertad de Prensa. No hay paisajito ahí en la Cancillería. No sé. Ahí no sé. Pero sí hay, ahí vamos a verlo, ¿verdad? Porque creo que es muy importante que el canciller impulse eso. Es el canciller y la ministra de Derechos Humanos que va... ¿Y desde cuándo está girada esa invitación, Dina? Y no se ha asistido a ninguna. Bueno, lo hemos girado con el canciller, no. Debo ser clara. Con la ministra sí. Muchísimas.
hasta a mano le he escrito que me reciba. Y ella misma se comprometió a hacerlo y no lo ha hecho. Ella también es parte de impulsar esas acciones en la Coalición Global para la Libertad de Prensa. Pero ahí en la Secretaría está cerrado el paisajito. Ahí está totalmente cerrado. Nunca está, siempre está de gira. Mire que me dijo que me iba a recibir, no, fíjese que no. Está con todo su equipo fuera del país. Bueno, nunca está, en concreto. Y creo que la ministra, la vez pasada que fue una conferencia de prensa, que fue una conferencia de prensa limitada cuando salió el abogado Rodolfo Zamora, que estaba de director, pues mire que yo me di cuenta de la conferencia por interpósitas personas y me dijeron, ¿vas a ir a esta conferencia? No me han invitado. Había un grupo nada más invitado y yo llego y se pusieron así como malos porque yo no estaba invitada. ¿Quién invitó? Digo, Sí, entonces yo vengo. Entonces no le dijeron que no fuera tampoco. Pues. No me dijeron. Entonces llego y dicen, bueno, solo va a pasar la gente de prensa, me dicen ahí, ¿verdad? ¿Cómo así? Le digo yo, hoy de paso tiene Minas Grande. Tengo que pasar. Entonces pasamos. La ministra aceptó 5 preguntas y salió corriendo. Entonces la seguimos para decirle cuándo nos va a dar la cita. Y estaba enojada porque yo saqué algo que en mi Facebook que decía, en Facebook, que decía que ahora había un nuevo reino del terror, porque anteriormente la Secretaría la habíamos registrado como el reino del terror y que ahora dijimos había una nueva reina, porque sí nos han denunciado cuestiones ahí adentro. Actuales, o sea, después de haber salido Natalie. Sí, nos han denunciado cosas. Ajá. Lo que pasa es que la gente tiene bozal y no va a denunciar, ¿verdad? Porque la van a despedir. Y entonces le decía yo, porque no nos recibe. Yo la tuve que seguir corriendo, tuve que ser atleta para alcanzarla. Entonces me dijo que si era en el marco de respeto, porque le estaba diciendo nueva reina del terror. Y le digo yo, pero libertad de expresión. Entonces, pero ¿cuándo me va a recibir? Y dijo que me iba a llamar. Todavía estoy sentada esperando que me llame. Entonces ese paisajito está cerrado. Además, no sabemos cuándo la ministra actúa como activista o como ministra. Va de designada presidencial en ¿cómo se llama? En el movimiento de Rixi Moncada. Entonces, pues a veces la vemos. Pero no ha renunciado tampoco, ¿no? No ha renunciado. Entonces a veces la vemos atacando mucho a diferentes sectores que hablamos, que estamos en contra de situaciones. A la prensa la ataca bastante, se pelea en medios. Entonces vemos que no es una actitud de una ministra de Derechos Humanos en realidad. Licenciada Mesa, y esta situación realmente ha sido más. ¿A dónde van a parar todas estas denuncias? ¿Y en qué le perjudica a Honduras cuando las denuncias trascienden a nivel internacional y que luego no hay aprobaciones de repente en la cuestión de la cuenta del milenio? Hay una supuesta llegada de la Sisi que ya para varias gente ya eso es historia. Sí. Pero para usted. Creo que es historia porque no se han dado los pasos contundentes tienen que desaprobarse algunos decretos que se aprobaron, pero no vemos pasos contundentes. En realidad no vemos voluntad política para que se establezca. No hay pasos de animal grande ahí, o más bien hay pasos de animal grande para que no se cumpla. ¿Qué pasa? Es probable que no, pero ojalá todavía tienen un chance. ¿Cuándo dijeron que la iban a instalar? No, hace 100 días, o sea, después de que hizo la promesa. La ya pasaron, va. ¿Sí? Pues está complicado. A lo mejor no se instala porque lo que falta en realidad en muchas cosas en este país es voluntad política. Sin voluntad política usted no puede hacer nada. Si atrás de todo lo que se dice que se va a hacer hay una cuestión de intereses de ciertos grupos y que si viene X o Y cosa va a molestar a estos grupos, sencillamente no se lleva a cabo. Entonces, lo que falta es voluntad política. Y el caso de la corrupción, ¿cómo ve la situación? ¿Cree que ha habido disminución de la misma? Después de ver esta declaración del embajador Laura Dou, que lo dice en tiempo presente, creo que tenemos listo ese video de la última declaración que hizo la embajadora hace unos días en relación a que
que la corrupción en Honduras es terrible. Veamos, solo dura que 15 segundos tal vez. Estados Unidos no está involucrado en este proceso de negociaciones entre las Naciones Unidas y el gobierno de Honduras, pero creo que es importante que un mecanismo como así sí puede venir aquí en este país. La corrupción es terrible en este país, ha impactado a cada persona en el país y es importante construir un mecanismo diferente para luchar contra la corrupción. Y yo creo que la CICI es uno de los mecanismos muy importantes. Eso es lo que ha dicho la embajadora. Sí, bueno, hay muchas denuncias, ¿verdad? Por ejemplo, los fideicomisos que se hablaban. Sí. La verdad, se quitaron los fideicomisos, que sí había mucha corrupción, pero se estableció una sola bolsa para que vaya el dinero en esa sola bolsa, pero no tenemos transparencia. O sea, no nos han dado un informe público que diga cómo se está utilizando esa bolsa. Entonces, luego han denunciado en diferentes instituciones que hay situaciones que encaminan a pensar que hay corrupción, ¿verdad? Pero no vemos como acciones contundentes del Ministerio Público. Lo que vemos es como una línea de que se va a investigar a otros, pero no se investigan los actuales. Entonces creo que eso debe ser parejo. Cuando usted va a investigar, debe ser parejo. La ley no está dirigida a ciertos grupos o personas, sino que debe aplicarse completamente a toda la sociedad. Si hay crímenes, mire que la vez pasada nos reunimos con el viceministro de ¿cómo se llama?, de Gobernación. Viceministro de Defensa, de Sedena. Ajá. Nos reunimos por el caso del espacio cívico de las organizaciones que están en las cárceles. Y también ellas tenían otras denuncias de violaciones dentro. Y querían establecer un puente, ¿no? Ahí. Entonces el viceministro nos dijo que la ministra de Sedena, de la Secretaría de Defensa, estaba muy comprometida contra los derechos humanos. Cuando yo le digo que es importante que abordemos el tema del espacio cívico, y los otros compañeros dicen que hay que hablar de las torturas y todo eso, entonces el viceministro dijo: no, a mí no me vengan aquí sobre esqueletos, eso es pasado. ¿Cómo? Eso es pasado. Entonces me sorprendió, porque le dije yo, debemos hablar un poco sobre de por qué las organizaciones no entran y por qué les ponen tantas trabas. Entonces dijo, es que los defensores, usted sabe que hay una situación bien fuerte con respecto a la criminalidad y hay muchas denuncias de que pueden estar involucrados con grupos criminales. Le digo, demuéstrenlo y capturen a quienes tienen ese tipo de cosas, pero no nos metan a todos en la misma bolsa. Entonces hay una situación que yo pienso, y mucha gente tiene esa visión, de que hay una línea de enfoque de personas y de oposición a quienes va dirigida las acciones contra la corrupción. Eso no puede ser, porque no se puede combatir la corrupción de esa forma, porque hay como una línea política de por medio. Entonces, si se va a combatir la corrupción, es siguiendo toda la legalidad, ¿verdad? La corrupción es corrupción, tiene que ser de forma pareja, sea, ¿no? Es decir, donde sea, y ahí es donde hay que entrarle en la investigación. Sí. Ya sea reciente, ya sea pasada, pero si más bien es reciente, hay que detenerlo eso. Sí, claro. Inmediatamente, para que no continúe y siga siendo parte de historia, como que dice, y me voy a quedar estudiando la corrupción o investigando la corrupción del pasado. Hay que detenerlo. Sí. Si hay acto de corrupción, hay que parar eso y hay que continuar con la investigación de aquellos que cometieron actos de delito y que deberían de estar presos. Mire, el mecanismo no tenemos una transparencia del manejo de los fondos. Se supone que en este periodo fue uno de los que más fondos se dio, 35 millones, pero no tenemos un informe. ¿En qué se está invirtiendo? Cuando acordamos nos dicen ya no hay dinero. El caballito de batalla es que solamente sirve para 6 vehículos blindados. Pero no tenemos un informe en qué se está gastando. Y no hay manera de saberlo. Sí. Dina, le agradezco mucho el tiempo, pues, nuestro peor enemigo, y esperamos que no sea la última vez también, que se nos quedaron cosas pendientes ahí, los ascensos militares que fue hace unos días, cuestionados también por las propias autoridades de este gobierno y que no se les tomó en cuenta.
y también la situación de las cárceles en el país, la baja en los índices de asesinatos, con asesinatos de mujeres. Entonces, todos esos temas, pues creo que todavía quedan en el tintero. Le agradecemos a Dina Mesa, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de ASOPODE, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.